Si las empresas no estamos comprometidos con el cuidado del ambiente y el cuidado social, ya empieza a ser mal vista. Si lo negamos, ¿cómo cambiamos? Entonces es importantísimo poder registrarlo y poder generar las acciones correspondientes. Acá somos pioneros en Argentina en tener medición inteligente. Entonces el gran desafío es, bueno, ¿cómo podemos hacer para almacenar esta energía para poder utilizarla en otro momento distinto? Por ejemplo, en Brasil vos tenés una matriz energética arriba del 90% renovable, ¿sí? Entonces, bueno, es como un norte a donde nos gustaría llegar. Vamos por un muy buen camino y bueno, hay que invitar esto, a que todos se sumen, porque no solamente soy yo, ¿sí? o el otro, sino que tenemos que armar toda una red para poder revertir todo este cambio climático que estamos teniendo a nivel mundial, no solamente es acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este Hagamos Circular la Palabra, este espacio que se ha generado un poco en comunión con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el Ministerio de Ambiente, distintos estamentos, con un objetivo: hablar de temas que empiezan a ocupar cada vez más espacio en las agendas, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, y que tienen que ver con temáticas que cada vez nos van preocupando un poco más y que requieren que, además de preocuparnos, también nos ocupemos. El cuidado del ambiente, la bioeconomía, la movilidad eléctrica, los biocombustibles, bueno, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente, con que empecemos a pensar en un futuro mejor para las generaciones que vienen. En este Hagamos Circular la Palabra recibimos hoy a la subgerenta de Planificación Estratégica y Control de Gestión, Liliana Nores. Conoce a Liliana María Nores Seidel, subgerenta de Planificación Estratégica y Control de Gestión en EPEC, mamá orgullosa que recarga energías en la naturaleza con sus seres queridos. Ama correr al aire libre, la música y cantar a todo pulmón. Recomienda dedicarnos tiempo para crecer y ser mejores con los que nos rodean. Cree que todo se mejora en equipo, y más rápido. Una líder con alma verde y corazón colectivo. Lili, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un placer de tenerte. Muchas cosas para hablar, muchas cuestiones, ¿no? Pero me gustaría que empecemos por el principio. Bueno, obviamente es más fácil cuando uno le toca hablar con alguien de la misma empresa con la cual tenemos contacto permanente, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos que reportar nuestra sustentabilidad? ¿Por qué EPEC tiene que reportar la sustentabilidad? Nosotros, como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, estamos comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y estamos alineados al Ministerio, y para ello queremos demostrar todos esos resultados que nosotros estamos trabajando y obteniendo. Uno de los principales objetivos es el 7, el ODS, que es de energía, en donde estamos impulsando trabajar sobre todo en energías renovables para aportar tanto a la parte ambiental como a la parte del objetivo 7 asequible, que es decir, es llegar a la mayor cantidad de gente posible. La parte del asequible no solamente es una cuestión técnica, es decir, poder llegar a todas las partes de la provincia a través de los tendidos y todas las redes que nosotros estamos invirtiendo, sino también a través de lo que sería la parte económica. Es decir, estamos acompañando desde el punto de vista social para llegar a aquellas personas que no tienen dificultades para el pago, y estamos ayudándolos a que se sumen a tener una tarifa diferenciada. Es a través de un sector específico que se llama energía digna. Entonces, todas estas cosas tenemos que mostrarlas, por eso es tan importante el reporte de sustentabilidad que nosotros publicamos todos los años. Bien. Te lo pregunto desde la posición que nos toca, porque uno escuchaba esto de los reportes de sustentabilidad y que nos daba la sensación y nos parecía que eran cosas de empresas de primer mundo, de que nosotros eso no nos ocupaba.
Y de golpe nos encontramos con que vamos por el cuarto y hasta el quinto y así, digamos, y asumimos este compromiso de que no cortar esa publicación de nuestros reportes de sustentabilidad. Esto tiene que ver con estos compromisos, tiene que ver con una decisión propia, tiene que ver con empezar a ver el futuro de otra manera. Básicamente todo el mundo está yendo hacia esta respuesta de los 17 ODS. Hay un cambio en la estrategia mundial de forma de trabajar, en donde el compromiso del ambiente es un valor muy preciado de la sociedad. Si las empresas no estamos comprometidos con el cuidado del ambiente y el cuidado social, ya empieza a ser mal vista. Entonces, es un valor social que nos van reclamando desde la sociedad, y más allá del reclamo, nosotros lo tenemos intrínseco, lo tenemos como un valor muy propio que siempre estuvo a lo largo de toda la historia. Y si bien hemos iniciado hace 4 o 5 años a reportar, siempre estuvo dentro de nuestra esencia como empresa. Al ser una empresa pública, estamos comprometidos esencialmente con la parte social y la parte ambiental. Porque además, hablando con conocimiento de causa, como le decía al principio, siempre es más fácil poder charlar con alguien de la propia empresa, porque nos conocemos y entonces sabemos por dónde va cada uno, ¿no? Pero también hay una realidad, y creo que vale la pena contarla. Al principio a todos nos costaba un poco, a los que no estábamos en tema, nos costaba un poco esto de reportar la sustentabilidad y a ver qué, si nosotros estamos preocupados por dar luz. Y bueno, viene toda la otra parte de concientización, y creo que lo más importante es concientizarse uno para después poder transmitirlo al resto. Muchas veces pasa que no nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, en la medida que empezamos a decir, bueno, lo voy a empezar a registrar, y haces un ejercicio para poder compartirlo en el año siguiente, en el reporte que le sigue, ahí tomamos dimensión de todas las cosas que trabajamos y hacemos, y a su vez, de nuevo, ya lo tenemos súper interiorizado, pero te hace pensar de, bueno, este trabajo que lo voy a hacer, lo hago bajo estos dos focos, ¿no? De no solamente buscando el mayor rendimiento de los recursos económicos, desde el punto de vista económico hablando, sino también de decir, bueno, cómo ayudamos a las personas en este sentido y cómo cuidamos el ambiente. Hasta incluso hay muchas acciones que se hacen pensando en eficiencia, y le encontramos muchas veces esta visión social o esta visión ambiental que no lo habíamos tomado dimensión. Por ejemplo, con el tema de la medición inteligente, muchas veces nosotros lo hicimos, yo cuando lo tomé particularmente a este concepto, hablaba de esto, del trabajo remoto, de la eficiencia, de cómo podemos ser más rápidos en la respuesta hacia esto, al abastecimiento de la energía a todos nuestros usuarios. Y cuando empezamos a ver la reducción de los traslados, empezamos a ver que antes la gente tenía que ir a trasladarse a hacer la medición de la lectura y volvía, y esa información se procesaba para hacer la facturación. Hoy por hoy, hacerlo de manera remota, evitamos ese traslado o esa conexión y reconexión del medidor. Y ahí, al evitar el traslado de la persona a través de un vehículo, no estamos quemando combustible. Por ende, estamos colaborando a la huella de carbono. Entonces ahí se empiezan a ver otros efectos que tienen, que bueno, por ahí yo de nuevo lo pensé desde el punto de la eficiencia, y en realidad estamos colaborando con el medio ambiente también, ¿no? Sí, pues es que hablando de estas cosas, claro, uno cuando empieza a tomar estos conceptos y los empieza, como decís vos, a internalizar y a tenerlos ya en la cotidianeidad de tu vida, digamos, de lo que haces diariamente. El otro día veía, por ejemplo, cuando vos vas a sacar un pasaje aéreo, ya te dice cuáles son aquellas bandas horarias y vuelos que especialmente tienen una reducción de emisiones de huella de carbono. De huella de carbono. Entonces digo, empezamos a tenerlo, ya no como una cuestión lúdica de hay que cuidar el ambiente porque hay que cuidar el ambiente, sino como una cuestión ya. Es que se empieza a hacer un lenguaje común entre todas las empresas, ¿no? O sea, todas las empresas empiezan a hablar en términos de huella, y bueno,
digamos, si no es como que nos quedamos como descalzados del mundo, si no empezamos a medir la huella, empezamos a hablar el mismo idioma que están hablando todos a nivel mundial. Me imagino eh, cuando escuchas, sin entrar en ninguna cuestión polémica ni política exclusivamente, pero cuando escuchas a algunos dirigentes negacionistas de lo que es el cambio climático y de lo que significa la huella de carbono, lo que te debe generar internamente. Sí, en realidad yo lo que pienso es que si nosotros no medimos la huella, ¿cómo hacemos para cambiar, no? O sea, realmente lo que nosotros tenemos que lograr es poder medir para que si uno puede entender cuál es la causa, empezamos a generar las acciones para empezar a revertir. Si no, si lo negamos, ¿cómo cambiamos? Entonces es importantísimo poder registrarlo y poder generar las acciones correspondientes. Sí, porque además es lo que te da, digamos, el conocimiento de saber a dónde estás parado, porque si no es muy difícil, si vos no medís, poder sentir y darte cuenta desde dónde arrancás. Totalmente. Y pues, bueno, justamente cuando uno tiene esa medición inicial, aplicas las acciones y ves el resultado, si realmente ha bajado o no ha bajado, ¿no? Entonces, está bueno poder demostrar esos resultados a lo largo del tiempo. No es una tarea tan fácil, nosotros lo charlamos, pero no es una tarea tan fácil. No. Reducir la huella, encontrar las acciones, porque también se me ocurre cuando hablamos de esto y nosotros que estamos en el tema y lo charlamos, en el mundo la matriz energética sigue siendo todavía térmica, ¿no? Con los combustibles fósiles como principal elemento para poder generar energía. Sí, aquí en Argentina tenemos un gran porcentaje, aproximadamente arriba del 70%, hay veces son 80%, depende del momento del año, pero sí, tenemos una gran fuente de energía térmica que bueno, hay que ir revirtiéndola y para ello hay que generar energías de fuentes renovables. Hay distintas fuentes de energías renovables, tenemos las hidráulicas, las eólicas, las solares, las biomasa, biogás, y bueno, desde el Ministerio se está apoyando mucho y fomentando y generando líneas políticas para que este tipo de energías sean cada vez más en porcentaje para poder revertir toda esta situación, ¿no? Y poder ir disminuyendo de a poco las térmicas que no dejan de ser combustible que se está quemando. Sí, lógicamente. Más allá de que no sea, de que también hay que entender que todas estas cuestiones no van a ser de un día para otro. Totalmente, no. Es un proceso de cambio. Es un proceso complejo. Cambio, en el que todos debemos asumir la parte. Pero digo también, porque a veces miramos el horizonte y pensamos en las cuestiones macro. Pero después hay un montón de cuestiones cotidianas que también podemos asumir, ¿no? Desde el reciclado de la basura, qué sé yo, cuestiones más cotidianas nuestras que también ayudan. Totalmente. Hay muchas acciones que uno muchas veces no se da cuenta y si empezamos un poco por nuestra industria, el reducir el consumo energético es un gran aporte, porque justamente estamos llevando a una eficiencia energética. Entonces, bueno, hay múltiples acciones y desde el punto de vista nuestro, desde empezando por casa, por ejemplo, el uso de los biocombustibles es una de las acciones que estamos haciendo internamente para poder colaborar justamente en reducir la huella de carbono. EPEC tiene ya su planta, ¿no? De generación de biocombustible que no es un dato menor. Totalmente, la generación de B100 que le decimos y que después, bueno, la vamos utilizando en realidad B20 y E17 para nuestra flota, para poder ir cambiando un poco el uso de los combustibles en nuestros vehículos, en nuestra flota de vehículos. Recién te escuchaba cuando decías las empresas, empezamos a hablar de todas en el mismo idioma cuando hablamos del cuidado del ambiente. Me imagino, porque sé que te ha tocado participar de algunos congresos internacionales, de lugares donde estas cuestiones también se hablan, se discuten, se plantean, se ponen sobre la mesa. Debe ser, estar en esas mesas, en esos ámbitos donde se hablan estos idiomas, debe ser también gratificante ver que
el camino que uno intenta desde su lugar es el camino por el que va la mayoría. Totalmente. No solamente es gratificante, sino en lo personal me siento orgullosa de pertenecer a EPEC, porque se han hecho acciones muy específicas y que permite como grandes avances, que ahora los voy a compartir, que son innovadores y que no se han hecho en otra distribuidora ni en ninguna otra provincia. Básicamente, lo que se está fomentando, se está trabajando del ministerio en conjunto con nosotros, es justamente tener mayor fuentes de energías renovables. Entonces, ¿qué suele pasar? Si queremos tener, por ejemplo, un parque solar, no solamente lo pueden hacer las grandes industrias o los grandes inversionistas, pueden invertir para tener energía renovable o energía fotovoltaica en este caso. En este caso, se ha desarrollado dos cosas en el caso de EPEC. Uno es el loteo energético, en donde es un lugar en donde pequeños inversionistas o empresas que no se quieren dedicar a la generación de energía, sino que quieren tener una energía renovable, de un origen renovable, puede ser una inversión a menor escala en nuestro loteo, en donde ellos, si bien hacen una inversión, nosotros le proporcionamos todo lo que es la operación y el mantenimiento de esa infraestructura y también, que no es un tema menor, hacer toda la transacción comercial con Gamesa. Entonces, porque no cualquiera puede vender energía en el MEM. Entonces, eso ha facilitado muchísimo para ir logrando esta transición energética que es tan buscada y que realmente ha sido como muy ingeniosa desde el punto de vista de nuestro local desde Córdoba, ¿no? Y además porque hay lugares, empresas que a lo mejor no tienen el espacio para poner la cantidad de paneles solares que necesitan para generar una energía renovable, ¿no? No solamente que es el espacio, sino que también muchas veces donde se consume no es el mismo lugar en donde se puede llegar a generar o el mejor lugar. Entonces, estos lugares están específicamente diseñados para sacar el máximo rendimiento y poder hacer esta compensación. ¿En qué sentido? Y ahí viene la otra parte que se ha desarrollado, que es interesantísima, que es la parte de la tokenización. La tokenización es un sistema en donde primero se genera este loteo, este parque, en donde se dice, bueno, hay distintas empresas y cada empresa tiene un porcentaje de inversión. O sea, a ver, para ir entendiéndolo. Sí. Un loteo energético es como si fuera un loteo inmobiliario, ¿no? O sea, un barrio que lotea tiene 100 lotes, 150 lotes, lo que sea. Cada usuario compra 1 o 2, los lotes que quiera, puede comprar. Bueno, en este caso sería ese mismo loteo, nada más que cada uno de esos lotes representa un espacio donde va a haber, en este caso, paneles solares que van a generar energía limpia. Exacto. ¿Es así? Esa es la primera parte, entonces cada uno hace una inversión y tiene un porcentaje de ese loteo o de esa tokenización. Una vez que está esa tokenización, empieza a generar energía. Ese es el que hablábamos recién del token 1. Después está el token 2 que dice, bueno, de la cantidad de energía que se generó, se le asigna ese porcentaje a ese inversionista. Entonces, ahí empieza una compensación económica, porque lógicamente la energía inyectada tiene una retribución económica. Yo compré el espacio, en realidad lo que compro es la posibilidad de generar esa energía con esos paneles solares que se van a instalar en ese espacio que me fue asignado. El parque genera esa energía, de la cual esa porción es mía, digamos, esa energía es mía, se inyecta a la red y EPEC me va a pagar por esa energía que inyecté. Exacto. Hace un intermediario con Gamesa y se hace la retribución. Una vez que llega ese monto que uno es producido por la venta, se compensa justamente con todo el consumo que tiene en otro lugar y de ahí se hace la compensación y llega a la factura neteada. Claro, porque yo generé en el loteo energético, pero consumí en mi empresa que está en otro lado. Exacto. No importa, vos generaste tanto, consumiste tanto, se netea, como decís vos, se compensa. Si hay un excedente lo tengo que pagar y si no me queda un crédito a favor de la energía que yo inyecté. Exacto, exactamente. Y después está el otro. Porque vos sabés que, sí. Claro, nosotros que estamos más acostumbrados, pero yo me imagino el que está del otro lado y dice, ¿cómo? Para.
generan energía en un lado, pero lo compensan en otro, lo inyectan a la red y el otro le paga. Es como, a Es veces, complejo. complejo de entenderlo. Es Ahora, complejo. si lo empezamos digamos, a explicar y a hacer cada vez más público, La idea es eso, que se esto es lo mismo conozca. que la sustentabilidad y reportarlo, ¿no? Exactamente, si no lo damos a conocer, no lo van a saber, entonces no van a poder generar esta alternativa, hacer uso de esta alternativa, ¿no? Y el tercer token, que es muy importante, que hoy por hoy está también muy valorizado, es justamente los créditos de carbono que hoy tienen un valor en el mercado. Entonces, si uno los quiere cambiar por créditos de carbono, la empresa lo puede solicitar e incluso los puede vender. Se lo puede vender a otra empresa o lo puede tener para su propio beneficio. ¿El crédito de carbono qué viene a ser? Vendría a ser el dióxido de carbono equivalente que se evitó Bien. por la generación de energía. O sea, yo evité, generando energía limpia en el loteo energético, evité generar tanta cantidad de dióxido de carbono. Por la energía de la matriz existente en Argentina. Exactamente. Entonces a mí me dan un crédito. certificado, un crédito de que yo contribuí, digamos, por supuesto con la inversión que hice para poner esos paneles y ser parte de ese parque solar, contribuí a generar menos dióxido de carbono. Por lo tanto, recibo ese crédito por la buena acción que hice, digamos. Exactamente. O sea que, digamos, hay una parte que es un reconocimiento económico, pero hay otra parte que es un reconocimiento, si se quiere, ambiental, social. Exacto. Porque hasta es social, digo. Totalmente, porque en definitiva, como digo, una empresa, o sea, una empresa pyme o una mediana empresa, como te digo, no se va a poner a estudiar en una inversión de un parque fotovoltaico enorme, porque ellos tienen un foco en otra cosa. Entonces, puede ser una industria metalmecánica, puede ser una industria de sanidad, digamos así, un hospital, puede ser clínicas, puede ser una industria alimenticia, que ellos están focalizados cada uno en su industria y en su métier, ¿no? Entonces, saben hacer. Exactamente. Entonces, esta es una alternativa que ya está pensada, diseñada para dar soluciones. Todo esto que estabas explicando, Lili, en el mundo es una cuestión que ya es mucho más natural que lo que nosotros tenemos en Argentina. Estamos lejos de llegar a esos estándares, vamos en camino. No, bueno, nosotros estamos trabajando siempre para estar alineados a los grandes estándares a nivel internacional. Siempre hay un norte, siempre hay un lugar a donde, digamos, donde están las buenas prácticas y nos vamos capitalizando. Todos los países tienen cosas por mejorar, pero bueno, hay, por ejemplo, en Brasil, vos tenés una matriz energética arriba del 90% renovable, ¿sí? Entonces, bueno, es como un norte a donde nos gustaría llegar. Pero hablando desde el punto de vista más local a nivel de empresa, siempre estamos mirando a las grandes empresas, a los grandes distribuidores, a los generadores, para poder tomar todas esas buenas prácticas y capitalizarlas. De hecho, todo lo que es la medición inteligente, si bien en otros países es algo más común y normal, como en Francia, ¿sí? Acá somos pioneros en Argentina en tener medición inteligente. Entonces estamos armando toda una red de infraestructura inteligente para justamente poder brindar no solamente una mejor calidad de servicio, sino que también hacemos eficiencia energética a través de ello. Bien. Me quedo pensando porque vos pusiste como ejemplo a Brasil. Digo, siempre estamos mirando a Estados Unidos, a Europa. No. El vecino nuestro, el que tenemos acá al lado, a donde vamos de vacaciones un montón de veces, digo. Sí. Están ocupados en este tema y están... y quizás nos obligan en esta sana competencia que tenemos tantas veces con nuestros vecinos, incluso con los brasileros en el fútbol. Digo, quizás hasta nos obliga a ir por ese lugar, ¿no? A replantearnos. Sí, ellos tienen mucha energía hidráulica. Sí, obvio. Así que aprovechan mucho ese recurso.
Pero sí, bueno, un poco yo creo que lo que nosotros tenemos acá en Córdoba es el ingenio de ir buscando fuentes renovables, no solamente a través de la hidráulica, la biomasa y el biogás me parecen dos fuentes realmente súper innovadoras que permiten hacer una generación renovable novedosa, a mi criterio. No, lógicamente, no, claro, lógicamente. Y además lo loco de por ahí pensar, porque si para nosotros a veces es difícil entenderlo, para el que está del otro lado a veces mucho más, ¿no? Y cuando a vos te dicen, vamos a generar energía a partir de la basura, y dices, ¿cómo? ¿Y cómo? Y sí, y se puede con los líquidos cloacales, y se puede. Totalmente, es aprovechar todo ese gas que se emite y se emana de tanto de los basurales o de los rellenos sanitarios, digámoslo con más propiedad, y decir, bueno, podemos generar energía a partir de ese gas que se ha retomado y reciclado. Sí, lógicamente. La verdad que en todo este espectro que significa el cuidado del ambiente, me parece que lo más importante es esto que decíamos hace un rato, que haya dejado de ser una cuestión exclusivamente lúdica y que quedaba bien de decirlo, sino que hay que pasar a la acción, Totalmente. Sí, sí, sí. ¿no? Y esto que decías vos, medir para poder buscar alternativas. ¿Hay alternativas en la generación de energía más allá de las energías renovables que se puedan ir aplicando, procesos que se puedan ir eficientizando como para ir de alguna manera achicando, reduciendo esa huella de carbono? Siempre estamos buscando reducirla de una u otra manera. Donde más nos impacta a nosotros como empresa es la fuente de generación. Bien. Entonces, ya el hecho de ser térmica, esa fuente es la que nos invita a recrearnos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder incrementar la energía de fuente renovable? Entonces, bueno, en ese sentido se han puesto nuestra estrategia, nuestra energía para poder ver cómo podemos ayudar y acompañar esta transición energética. No, lo pregunto porque pienso también, no sé, en los países, China, si no me equivoco, y sus minas de carbón, ¿no? Y decirle a un país que tiene semejante fuente para generar energía, che, no, pero deja de usarlo, es como complicado también, ¿no? Bueno, es que China y Estados Unidos no han participado del Pacto de París. Ujú. Entonces, ¿y por qué? Porque ellos son las principales fuentes por las cuales se produce el dióxido de carbono en todo el mundo. Pero bueno, ellos sí están impulsando y están llevando hacia adelante muchas fuentes renovables, el almacenamiento, porque uno de los principales problemas que hay con la energía renovable es que cuando se genera no es el momento en el cual se consume. Entonces el gran desafío es, bueno, ¿cómo podemos hacer para almacenar esta energía para poder utilizarla en otro momento distinto? Así como hablábamos recién de que hay veces que no se consume en el mismo lugar de donde se genera, bueno, en este caso estamos hablando de una cuestión temporal, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío que tenemos de ahora en adelante es decir, bueno, si tenemos paneles solares, tenemos energía eólica o energía hidráulica, porque muchas veces uno no controla el agua, sino es cuando está el agua y circula, ¿sí? Entonces, No controlas el viento. no controlamos el viento. Hay vientos y El sol está en una determinada franja del día. Entonces, bueno, el gran desafío es eso, es poder almacenarlo y utilizarlo en el momento que se consume, que por lo general en este caso es a la noche, que es cuando se producen los mayores picos de consumo. Y después está la parte económica también, ¿no? Porque generar biodiesel es más caro que generar diésel común, digo, también hay una parte económica. Pero bueno, en algún momento tendremos que, obviamente, es como todo, ¿no? La tecnología va evolucionando y hace que las cosas, que aquello que a lo mejor era muy caro al principio de producir, después termina teniendo un costo menor, ¿no? Totalmente, es cuando se produce la economía de escala, porque cuando se produce más cantidad, los costos disminuyen. De hecho, antes pensar en un panel solar era como
medio raro, digamos así. Hoy por hoy lo compras hay mucho más oferta, esto es mucho más accesible. Entonces, pero bueno, como digo, no solamente compro un panel solar y lo instalo, sino que todo esto que estábamos conversando recién del mantenimiento, de la operación, de la transacción, es complejo y hay que llevarlo adelante. La última, Lili, con honestidad absoluta. ¿Vamos por buen camino? Totalmente. Yo creo que sí, aunque la velocidad de las acciones no vayan de la mano con la necesidad, pero el hecho de haber empezado y traccionar e implementar las acciones, yo creo que sí, vamos por un muy buen camino. Y bueno, hay que invitar esto, a que todos se sumen, porque no solamente soy yo, ¿sí? O el otro, sino que tenemos que armar toda una red para poder revertir todo este cambio climático que estamos teniendo a nivel mundial, no solamente es acá. Gracias por compartir. Gracias a vos. Pasaba Liliana Nores, la subgerenta de Planificación Estratégica y Control de Gestión de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, de EPEC. Bueno, hablamos un rato de lo que es medir la huella de carbono, de lo que significa y de las acciones que todos, ustedes, nosotros, todos, desde nuestra comunidad podemos tomar. Hasta acá llegamos con este Hagamos Circular la Palabra. Nos encontramos en cualquier momento para seguir hablando de estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Gracias por estar.